Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de los regímenes aduaneros. Espero que todos hayan podido descargar el archivo que les envié por correo electrónico para que lo tengan a la mano, porque nos va a servir para comprender un poco más a detalle en qué consisten, cómo trabajan, sobre todo lo que quizás era un poco más bien que había quedado un poco pendiente de comprender las claves. Entonces creo que con la que vamos a hacer el día de hoy, espero que queden un poquito más, bueno, se respondan las dudas que se pudieran tener con respecto a eso. Me gustaría preguntar si hay alguna duda con respecto al video que revisaron para esta sesión. Yo sí, Miss. Adelante. Es que decía ahí en lo del depósito fiscal ¿Mm? que, mm, que la finalidad también era prestar el servicio previamente establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Sí. Bueno, esa parte no la entendí. Ok. Y es que, bueno, creo que mis dudas van como que unidas porque entre lo del también del recinto fiscalizado estratégico, cuando lo vi y hice mis anotaciones, yo lo entendí como que ahí es donde se puede guardar mercancía, pero me regresé al depósito fiscal y pues dice que es, es donde se puede guardar mercancía. Entonces, bueno, me confundí entre esos. Y la última duda es que hablaba de mercancía nacionalizada. También eso no lo entendí muy bien. Ok, Erika. Tomo nota de tus dudas. Alguien que tenga dudas diferentes a su compañera o que comparta lo que su compañera comenta. Bien. Bueno, pues voy a dar respuesta a tus preguntas una por una. Cuando habla de la parte de la comisión, ay sí, otra vez la palabra, se me fue el avión. Es de prestar servicio previamente establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Ok. Bien, ¿qué sucede con esto? El objetivo, cuando nosotros vamos a generar lo que se llama un almacén general de depósito, tenemos de alguna manera las reglas para poderlo utilizar, están basadas en la ley que mencionas ahorita. Entonces, no solamente los almacenes generales de depósito se regulan por la ley aduanera porque van a resguardar la mercancía mientras tú decides el régimen aduanero al que vas a destinar la mercancía. También es bajo esta ley porque en algunas situaciones tú puedes solicitar algún tipo de préstamo para poder financiar alguna de las actividades que puede llegar a hacer dentro de ese recinto, ¿sale? Entonces, bueno, por ese sentido mencionaba el video ese aspecto porque no solamente la ley aduanera apoya en la reglamentación de este régimen y sobre todo porque estamos utilizando un lugar para el depósito de la mercancía, ¿ok? La siguiente pregunta era con respecto a las mercancías nacionales y nacionalizadas, ¿es correcto? Sí, Miss. Bien, ¿cuál es la diferencia entre una mercancía nacional y una mercancía nacionalizada? Una mercancía nacional es aquella que tú produces en el país.
Nacionalizada significa que tú lo que vas a hacer es, puede ser que la importes o puede ser que retornó del extranjero al país. Se vuelve nacionalizada cuando tú pagas los impuestos para que permanezca en el país por un tiempo definido o indefinido. Depende mucho de la decisión que tú elijas. Pero, bueno, aquí es muy importante determinar que esa mercancía puede ser de importación y tú la vas a destinar a estar en el país por un tiempo, o es de exportación, regresa al país y ya tú la puedes destinar a permanecer ya por un tiempo indefinido acá. ¿Sí quedó claro la diferencia? Sí, Miss. Ok, bien. Bueno, pues si no hay, ¿me falta una o ya completé las preguntas? Lo de los recintos, pero eso no sé si lo vaya a explicar más adelante. ¿Cuál? O sea, es que me confundí entre recinto fiscalizado, le digo que yo lo entendí como el lugar donde se pueden guardar mercancías, Es correcto. pero Tenemos, cuando yo ajá, leí el depósito fiscal, también lo entendí así, porque habla de que se pueden resguardar en almacenes generales de depósito las mercancías, ajá. pero no entendí la diferencia. Uno es del gobierno, de alguna manera es la aduana. Háganse de cuenta que la aduana es como si ustedes fueran a la central de abastos. Todo ese espacio donde están todas las bodegas, esos son, pueden ser almacenes generales de depósito. Y el alrededor es donde está la aduana. Entonces el recinto fiscal es la aduana. El fiscalizado son todas las particulares que tienen un permiso por parte de la Secretaría de Hacienda para poder tener si tienen un lugar colindante a la aduana, puedan prestar este tipo de servicios. Las funciones son diferentes porque acuérdense que en la aduana se realiza el despacho aduanero y bueno, está la autoridad, por eso es que el derecho de trámite aduanero se utiliza para poder dar el funcionamiento de la aduana, etcétera, etcétera. Con el recinto fiscal, pues fiscalizado, perdón, tú lo que haces es pagas tu derecho por entrar a ese lugar, mientras la mercancía se encuentra en ese lugar. Y bueno, si haces alguna otra actividad, como utilizarlo como bodega o lo que mencionaba el video, pues ya tú tendrás que revisar con ellos, hacer un contrato y basado en ese contrato, pues pagar los servicios por es el estar en ese lugar. ¿Sí quedó claro? No, todavía no muy bien, Miss, pero sí ya mejor. Sí, es decir, en la aduana nosotros realizamos las funciones del despacho aduanero, llega la mercancía ahí. Pero si, por ejemplo, yo, Ariadna, tengo una bodega que está cerca de donde está la aduana y quiero utilizarla para dar el servicio de recinto, de almacén general de depósito, lo puedo hacer siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley establece en la ley federal de la que mencionábamos. Y bueno, también con el permiso de la Secretaría de Hacienda. Si yo no tengo eso, no puedo tener ese lugar, aunque esté cercano de la aduana, ¿sale? Entonces, de alguna manera, pues esa es la diferencia. Uno es del particular y otro es del gobierno. El particular es el estratégico. Exactamente. Y el fiscal es el del gobierno. Exactamente. Gracias, Miss. Ya ahora sí ya lo entendí. Correcto. Bien, ¿alguien más con otra duda, con otra pregunta del video? Bueno, interpretar ese silencio como que todos están claros en lo que vieron. Bueno, ¿sí? Sí, es que ahí lo va diciendo paso a paso. De hecho, también en el artículo 90 me está diciendo que las mercancías, en el artículo 90 y en el 91
me dice que las mercancías que sean introducidas al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinados a alguno de estos regímenes, que son 6 de los que nos habla. Y en el 91 también nos habla de lo mismo, pero en el pedimento que tenemos que señalarlo. Y ya de ahí nos va definiendo cada uno tiene igual un artículo. Ok. Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Lo que voy a hacer es voy a dar una explicación. Te pido que por favor tengas a la mano el artículo que te mandé, el PDF, porque lo vamos a utilizar, y también tengas a la mano tu ley aduanera. Recuerda que la ley aduanera está en la pestaña de presentación del curso. Entonces, básicamente, pues ahí tú puedes irme siguiendo con esa parte. ¿Ok? Bueno, para poder determinar de manera adecuada los regímenes aduaneros, tenemos que tomar en cuenta diferentes situaciones. Primero, pues conocer las características de la mercancía, ¿no? Es decir, si es una herramienta, si es un componente, si son materias primas, si son perecederos, etcétera. Todas las características de la mercancía. En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo de esa mercancía en el país? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuánto la voy a vender? ¿Me la van a comprar? ¿La voy a utilizar en algún proceso productivo? ¿Quién me la va a comprar? A lo mejor es un exportador directo, un productor indirecto, etcétera, ¿no? ¿Conozco la clasificación arancelaria de ese producto? ¿De dónde viene? O si estoy hablando de un producto de exportación, ¿a dónde va esa mercancía? ¿Y cuál es el tiempo de permanencia que va a estar en el país? Es decir, si la voy a importar, ¿cuánto tiempo va a estar aquí? ¿O va a retornar? Si va a retornar, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? Si la voy a exportar, va a ser una exportación definitiva o temporal. Todo eso me lo tengo que preguntar para poder determinar cuál va a ser el régimen de mi mercancía. El doctor Pedro Trejo Vargas es un autor muy importante en materia de comercio exterior. Nos define el régimen aduanero como las diferentes formas de destinación bajo control aduanero que importadores o exportadores pueden dar a las mercancías que se introduzcan a territorio nacional o salgan del mismo y que se encuentran relacionadas y reglamentadas con la legislación aduanera. Obviamente esta definición queda claro con lo que mencionó su compañera del artículo 90 de la ley aduanera. También acuérdense que el régimen aduanero se va a sujetar al cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, porque a partir de la elección del régimen aduanero, tú vas a saber si tienes que pagar o no algún tipo de impuesto. Ahora, ¿qué vamos a, con el conocimiento del régimen, tú qué vas a saber qué vas a hacer con tu mercancía? Primero, ¿qué contribuciones e impuestos vas a pagar? Esa es la primera situación. En segundo lugar, ¿cuáles son las regulaciones que tienes que cumplir? Tercer lugar, ya tienes definido el tiempo de permanencia de la mercancía. Cuarto, ¿en dónde va a permanecer esa mercancía? Y finalmente la finalidad de la permanencia. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, ahorita cuando veamos los diferentes, vayamos revisando cada uno de los regímenes, te vas a dar cuenta que hay mercancía que puede ser destinada para algún proceso productivo, para simplemente como menciona el régimen, ¿no? Reparación,
transformación es un fin específico que tiene para un objetivo que debe de cumplir, por ejemplo. Entonces, por esa situación es que la estoy importando, exportando o haciendo algo con ello. Porque esto que te estoy mencionando, en una auditoría de comercio exterior, cuando revisen tu documentación, van a checar todo eso. Y la documentación debe hacer notar que estás cumpliendo con esos requisitos que el régimen está marcando, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Miss. Bien, seguimos. Entonces, bueno, el artículo 90 de la ley aduanera precisamente nos habla de los 6 regímenes aduaneros, pero también nosotros cuando vimos la ley aduanera, si se acuerdan, ustedes vieron que en el título 4 de la ley están precisamente los 6 regímenes aduaneros que podemos utilizar con sus diferentes modalidades. Es bien importante que si tú quieres conocer más a detalle esta parte, recuerdes en qué parte de la ley aduanera lo tienes que buscar. Y pues esto ya acuérdate que nosotros ya lo vimos. Bueno, hay algo que también quiero que revisemos. Esto es un pedimento. Esta es la carátula del pedimento. Es el documento por el cual tú das certeza de la legal estancia de la mercancía en el país. Entonces, en este documento tú das a conocer precisamente 3 cosas que ahorita vamos a revisar. Esto es aquí prácticamente, bueno, ahorita con la parte del DODA, y con unas modificaciones, a mí me falta un cuadro acá. Pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que tú vas a encontrar. Entonces, en el pedimento, esta es la parte la parte de superior, aquí esta parte de arriba, que aquí encuentras primero el número del pedimento, ¿sale? Está conformado por varios dígitos. Ahorita te digo cómo es esa parte. Espérame. Tienes los 2 primeros números que corresponden al año de validación, es decir, el año en donde vas a realizar el pago de los impuestos. Los siguientes 2 dígitos es la aduana de despacho. Los siguientes 4 dígitos son el número de la patente del agente aduanal. Y los siguientes números corresponden a una numeración progresiva que se le da a esa operación por el despacho aduanero. Ese es un número que se genera cada que el agente aduanal, o bueno, ¿cómo se dice? Cuando ellos hacen las operaciones, los tramitadores, que son como se les llama, los chavos que realizan los pedimentos, ellos que tienen este número, se genera automáticamente por operación este numerito, ¿sale? Este que está acá, en la parte de acá es referencia. Este número es un número que el propio agente aduanal tiene como número interno por su operación por su cliente, para que de alguna manera tenga identificadas cuáles son las operaciones que hace con ese cliente. Algunos agentes aduanales lo ponen aquí arriba y le ponen así, referencia. Y lo identifican como ellos quieren, ¿sale? Pero esto no está por parte del anexo 22. Esto te lo digo porque así donde nosotros donde yo trabajaba así se manejaba. Y cada agente aduanal lo maneja diferente. Así cuando ellos están haciendo su expediente, tienen un como foldercito y ya le ponen el número de esta referencia para que ellos puedan identificar la operación que está haciendo ese chico tramitador. Y cuando hacen la revisión previa de la mercancía,
se llevan este foldercito los chavos de previos para revisar todo lo que llegó de la carga, ¿sale? Bueno, entonces seguimos. Entonces aquí tenemos la identificación de lo que es el tipo de operación. Aquí en esta parte tú vas a identificar, acuérdate que, bueno, antes que siga avanzando, los regímenes aduaneros se identifican en el pedimento mediante claves. Habíamos mencionado que el anexo 22 es el instructivo de llenado del pedimento y ese anexo a su vez está conformado por 22 apéndices y cada apéndice tiene la información con diversas claves de cómo se tiene que llenar la carátula que te presenté ahorita, ¿sale? Cada clavecita tiene un significado y tú la puedes revisar en cada uno de los apéndices, ¿ok? Entonces, aquí, tipo de operación, lo que nosotros estamos identificando es la leyenda de acuerdo al tipo de operación que podemos realizar. En el pedimento tú puedes identificar 4 opciones. Importación, por eso tenemos IMP. Exportación sería EXP. O también le pueden poner a la exportación que puede ser un retorno, pero cuando sea retorno, la clave del pedimento va a cambiar. Tránsito, RA. Entonces esas son las 4 opciones que nosotros veríamos en esta parte de tipo de operación. Y por último, aquí en esta parte tenemos la clave del pedimento. Acuérdate que las claves del pedimento son de acuerdo al apéndice 2, que fue el que te mandé a tu correo. Y por último, aquí tenemos la identificación del régimen aduanero, que ese es de acuerdo al apéndice 16. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, yo aquí, por ejemplo, no puedo tener un régimen aduanero acá, por ejemplo, aquí me está diciendo que es una importación definitiva, IMD, importación definitiva, por la clave. Si tú buscas en tu apéndice, por favor, ¿me puedes decir cuál es qué significa A1? Importación o exportación definitiva. Entonces, y te fijas, gracias, Erika. Aquí estamos identificando que es correcto la designación tanto del régimen como del tipo de operación. Esto es bien importante, chicos, porque cuando ustedes, si ustedes se dedican, bueno, ¿cómo les digo? Si ustedes trabajan en una empresa, ustedes pueden auditar el trabajo que la gente de aduanal está haciendo con la revisión del pedimento a través del apéndice. Yo sé que al principio puede parecer muy abrumador. Oye, Ariadna, ¿cómo voy a aprender todas esas clavecitas? Pero vas a ver que con la práctica y sobre todo con la información de tu propia operación, te vas a ir aprendiendo muchas cosas y va a ser más fácil. Obviamente no lo podemos saber todo, pero pues el estar practicando y revisando el documento varias veces te hace más rápido el que puedas llegar a auditar. Y inclusive, bueno, esto te permite también que puedas tener más certeza al momento de una auditoría de comercio exterior por parte del SAT, que ahorita ya no sería el SAT, sería la ANAM. Entonces, aquí es lo importante es que tú también aprendas a identificar en dónde pueden existir los posibles errores para que se corrijan antes de que se pague el pedimento. Eso es bien importante. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Es decir, que cada régimen tiene sus claves y lo que dice aquí, su supuesto de aplicación. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que vamos a ir checando. Por eso que quiero que tengas a la mano tu anexo para que veas
que dependiendo de los regímenes son las claves. También, por ejemplo, bueno, aquí el tipo de operación, ya te había yo dicho que tenemos 4 opciones: importación, exportación y tránsito. Entonces exportación, retorno y tránsito. Entonces ahí también tenemos que checar que estos 3 elementos cuadren, porque si algo no está bien, entonces tenemos que revisar si me equivoqué en la clave, por ejemplo, si no estoy utilizando la clave adecuada, ¿sale? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, oiga, por favor me la podría mandar a mí no me la envió. Ya lo Sí, revisé. a todos les mandé, Jacquelina. A todos lo Entonces, mandé ayer. nada más tengo lo de que ya vamos a hacer, ¿cómo se llama? La presentación que vamos a hacer, pero Está se llama el asunto material para trabajar en clase. Y sí, ahí está tu nombre, Jacquelina. Ujú. Al igual está en ¿cómo se llama? En la bandeja de spam, pero sí, sí lo mandé ayer. Ahí están todos. Ok, seguimos. Bueno, ahora, ¿qué pasaría? Pensemos en este ejercicio que tengo aquí en pantalla. ¿Qué pasaría si ya no quiero que sea una importación definitiva y lo quiero cambiar a una importación temporal? Entonces, ¿qué podría yo hacer? ¿Lo puedo hacer? Esa sería como que la pregunta, ¿no? Que nos tendríamos que hacer. Bueno, si tienes tu ley abierta, vámonos al artículo 93. Si no, aquí lo tengo en pantalla. Quiero que por favor lo leas. Y ahorita les voy a preguntar, ¿qué es lo que cada uno de ustedes entendió? Lo que vamos a hacer es que cada uno me va a escribir por el chat, por mensaje directo a mí, qué fue lo que entendió de la lectura del artículo 93. Y ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, si no lo tienes tu ley, lo estoy proyectando. Por favor, léelo y toma nota de lo que estás entendiendo de esta lectura. Entonces, cada uno, por favor, me va escribiendo lo que va entendiendo en el chat de este artículo 93. También es válido que me pongas, ¿no? Pues no entendí nada. Pero trata de analizarlo, qué es lo que vas tú entendiendo. También no se vale que busquen en Google. Lo que quiero es que ustedes lo analicen. Ok, bien, Erika, gracias. ¿Qué más?
Ok. Nada más tengo un comentario. ¿Los demás no van a participar o de plano no le entendimos? De verdad, chicos, no puedo hacer esto mi monólogo. Necesito que también ustedes participen. Si no entendiste, Ariadna, no entendí. Y esto me permite también ayudarte y también avanzar. Si no entendiste, mejor dímelo para que pueda yo avanzar y apoyar. Y si no, pues para que yo espere sus respuestas. Ok, gracias. Bien, bueno, entonces, pues interpretaré sus silencios y pues voy a trabajar con las personas que quieren trabajar. Bueno, aquí al principio, si te fijas, hay inicia con una palabra bien importante, desistimiento de un régimen. ¿Eso qué significa? Significa que tú te puedes echar para atrás de un régimen aduanero que tú hayas elegido para esa operación, ¿sale? Pero eso es siempre y cuando el echarte para atrás suceda antes de que se active el mecanismo de selección automatizado, ¿sale? Entonces, si tú lo haces antes, entonces puedes volver, de alguna manera, es como si volvieras a hacer el pedimento y lo tienes que volver a hacer. ¿Por qué? Porque no se puede quedar, porque va a cambiar. ¿Te acuerdas que yo te decía en la diapositiva, en esta parte de acá arriba, que va a cambiar? Esto, las contribuciones que vas a pagar. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú pagas, bueno, cuando es un régimen definitivo, pues tú vas a pagar IVA, vas a pagar DTA, vas a pagar ciertos impuestos. Pero no es pero cuando es una importación temporal, no vas a pagar impuesto general de importación, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué significa? Que no vas a tener ese impuesto y el cálculo de lo que tienes que pagar de impuestos se modifica. Entonces, sí te puedes echar para atrás, pero eso es antes de que pagues los impuestos correspondientes. Si tú los pagaste, entonces tendrías que hacer una rectificación y ese es otro procedimiento. Ahora, aquí también nos está hablando de que en el caso de las exportaciones, fíjate, en el primer punto nos está hablando si es una operación de importación, de tránsito y bueno, los otros regímenes, ¿no? Pero en el caso de exportación, ahí te está diciendo, tú puedes hacer el desistimiento a pesar de que ya haya pasado el mecanismo de selección automatizado. Es decir, que tú ya pagaste los impuestos. Acuérdate que en exportación solamente estás pagando DTA porque no pagamos IVA. Entonces, bueno, solo por esa situación te están dando de alguna manera el chance, ¿sale? Y bueno, también te está diciendo qué pasa cuando se puede permitir tránsito de las mercancías a una aduana distinta o a un almacén para su depósito fiscal. Eso también lo tienes que, bueno, eso es dependiendo del tipo de régimen que hayas utilizado y que tú digas, ching, me voy a echar para atrás, ¿sale? Y ahora hay otro concepto hasta bajito, que son las últimas 3 párrafos de este artículo 93. Pero antes de seguir, quiero preguntar si quedó claro este concepto de desistimiento de régimen.
Sí, Miss, pero aquí solo menciona o sea, tráfico aéreo o marítimo. Solo por esos medios. O sea, Pero ese sí, es para el caso de ajá, de la exportación. exportación, Pero si sí. viene por vía terrestre, ¿no aplica? Solamente si es en lo que dice acá, para el caso de tránsito de una aduana distinta, este sería tránsito nacional o tránsito interno, perdón, o si es para almacén general de depósito, que ahí sería lo que me estás preguntando de mercancía por autotransporte. Uh-huh. Y eso del mecanismo de selección automatizado. Cuando tú vas a importar o exportar la mercancía, ya que tu pedimento está completamente llenado con todos los requisitos que tiene que cumplir, tiene que pasar por este mecanismo de selección automatizado. El objetivo es que revise que estás cumpliendo con con los 4 criterios que debe de tener un pedimento. Un pedimento debe de cumplir con los criterios sintáctico, catalógico, estructural y analógico. Entonces, todos esos criterios se revisan en este sistema. El sistema hace una revisión aleatoria. Es decir, cuando es eso de aleatorio, te va a decir si pasa verde, significa que no necesita revisarte la autoridad, que todo está correcto, o activas el mecanismo y te toca rojo, entonces hay una revisión por parte de la autoridad. Ahorita no se preocupen mucho si este concepto del sistema, del mecanismo de selección automatizado no lo entienden, porque lo van a ver más adelante en sistemas de aduana, donde van a ver precisamente cómo trabaja la aduana y todo esto. Pero lo que sí tienen que entender es que antes de que yo active el mecanismo de selección automatizado, yo puedo decidir que no quiero este régimen aduanero. Después de eso depende. ¿Sale? ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, Miss, ya, gracias. Sale. Ahora, quiero que lean el último párrafo de este artículo 93. ¿Qué entienden con él? ¿Sí lo puede volver a poner, profesor? ¿Sí puede volver a poner el artículo? Sí, espérenme. El último párrafo del artículo 93. Esta partecita. Ok. Pregunto, ¿qué es un cambio de régimen? Esa sería mi pregunta. Pues es decir, si nosotros dijimos que la mercancía iba a permanecer por un tiempo definido y decidimos que pues ya va a permanecer por tiempo indefinido, ese es el cambio del régimen. Exacto, muy bien, muy buen ejemplo. Entonces, al hacer el cambio, ahí estamos explicando que obviamente tienes que tomar en cuenta que va a ser diferente el pago de contribuciones, que era lo que estábamos explicando. Y también puede ser el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y otras situaciones.
Entonces, eso es bien importante que lo entiendas. Aquí el artículo te está dando chance de que tú puedes cambiar, pero ojo, si vas a cambiar, afecta tu operación. ¿En qué parte? En el pago de las contribuciones, porque no va a ser lo mismo. Entonces, eso es bien importante que siempre lo tengas presente, porque bueno, ya sea que, por ejemplo, si es una importación temporal y la vas a hacer un cambio de régimen porque el plazo de permanencia de esas mercancías ya te está ganando y lo tienes que hacer definitivo, eso te va a impactar en los impuestos que tienes que pagar. Entonces, muy abusados con esa parte, para que no les vayan a caer en la cuenta de que, pues, oye, pues tú me calculaste 100,000 pesos y resulta que es más. ¿Qué pasó? Entonces, muy abusados con eso. ¿Ok? Preguntas, dudas con este último párrafo del artículo 93. No, profesor. Sale, seguimos. Me voy a ir. Sí, Erika. Pero en el caso de que se haga el cambio de régimen, o sea, ya hicimos el pago de, pues algunos pagos, ¿no? Entonces, se tiene que pagar todo de nuevo. Ah, O sea, ok. ya no hay como ¿cómo le diré? Como ¿Una devolución? Ajá, o como nada más. Sí se puede. Depende. Qué buena pregunta. Supongamos que tú sí haces cambio de régimen, pero aplicas el desistimiento, es decir, antes de la activación del mecanismo. Ahí todavía no haces el pago directo a la autoridad porque no has activado el mecanismo. Pero si lo hicieras después de activar el mecanismo, se llama rectificación el procedimiento. Entonces, ahí para hacer una rectificación de pedimento, lo que tenemos que ver es por qué estás rectificando. Si es por cambio de régimen, tienes que justificar y tienes que ver de acuerdo a la ley aduanera cuáles son las posibles situaciones por las cuales la autoridad te da permiso de rectificar, porque tú ya pasaste el mecanismo de selección automatizado, ¿sale? Esa es una. Y la otra, ahí depende qué tipo de régimen sea, para que vean si hay o no devolución, porque si aplicaría una devolución si tu cambio de régimen, ¿qué sería un caso? Pues de importación temporal, de definitiva temporal. El caso más claro sería que no estás pagando impuesto general de importación en una importación temporal, por ejemplo. Otra cosa, pero todo depende del régimen que estés utilizando para ver si aplica, y si cumple con los requisitos que marca la ley, porque ojo, la rectificación, no todas las rectificaciones pasan, hay campos del pedimento que no se pueden rectificar. Entonces depende de eso. Si por ejemplo, si te equivocaste en cuanto a la cantidad de mercancía que sí que estás importando, sí podrías hacer una rectificación, pero hay diferentes circunstancias, entonces eso se tendría que checar. Y bueno, en cuestión de la devolución, vuelvo a repetir, depende. Si pagaste de más y resulta que con la rectificación hay un colchoncito, una diferencia, perdón, sí te devuelven. Si pagaste menos, tú tienes que dar ese extra. Pero repito, todo depende del régimen, ¿sí? No sé si con esto respondí la pregunta. Sí, mis gracias. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar a revisar los diferentes regímenes aduaneros. Tú ya viste en tu video en qué consisten. Entonces yo nada más voy a ir dando comentarios muy puntuales y te voy a pedir que tengas a la mano tu apéndice para que vayamos revisando
las claves de pedimento. Si tú te fijas, tu apéndice está dividido por los 6 regímenes aduaneros. Entonces es bien fácil ir identificando cuáles son las claves que aplican para esos regímenes. ¿Ok? Bien, empezamos con el definitivo. Aquí la clave es que la mercancía va a permanecer dentro de territorio nacional o extranjero, porque acuérdate que tú tienes las dos opciones, que puede ser para importación y para exportación, pero esto es bien importante, sin límite de tiempo o indefinido, como mencionaban en el video. Entonces, aquí eso es lo principal que tú tienes que considerar con un régimen definitivo. Y bueno, ahí en la pantalla estás viendo los artículos que tú ya sabes que puedes consultar en la ley aduanera que hablan acerca de este régimen. ¿Qué tenemos que entender operativamente hablando con este régimen? Primero, cuando estás hablando de las importaciones, tú tienes que pagar impuesto general de importación, las mercancías cumplen con regulaciones y restricciones no arancelarias, que ya vimos cuáles son. Y también, tú puedes, o por ejemplo, si tú importas de manera definitiva, puedes solicitar que la mercancía retorne al extranjero para que sea sustituida. Supongamos que estás importando una maquinaria, pero resulta que está toda descompuesta, llega golpeada, llega inservible. Tú puedes pedir que esa mercancía retornarla para que la sustituyan, ¿sale? Pero hay un plazo en el que la ley te marca que se puede hacer. Entonces, esa es una situación importante con lo definitivo, porque estás de acuerdo que puede llegar a sucederte esto. Tú ya pagaste impuestos por esa mercancía, llega, abren el contenedor y resulta que está inservible. Entonces, ahí procedería una sustitución de la mercancía. Y sí puede pasar en un definitivo. ¿Qué pasa en el caso de las exportaciones? Aquí pues normalmente el objetivo es que la mercancía salga del país y que permanezca en el extranjero, ¿ok? Aquí pues obviamente no estás pagando impuesto general de importación porque no procede, tampoco pagas IVA, lo único que pagas es el derecho de trámite aduanero. Y también, ¿qué otra cosa? También puede suceder que las mercancías exportadas retornen, porque lo mismo que pasa con importación, o supongamos que tú mandas esa mercancía al extranjero y resulta que llega mal, entonces puede suceder como en el caso de importación, que se sustituya por otra para que regrese al extranjero, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Bien, entonces estas son los casos que podemos tener con las importaciones y exportaciones definitivas. Y bueno, en tu apéndice, si te fijas, la clave más representativa es el A1, tanto para importación y para exportación. Y conforme vayas avanzando, te vas dando cuenta que, por ejemplo, precisamente el D1, si te fijas, es retorno por sustitución, que era el caso que yo te estaba explicando. Entonces, aquí sería la clave D1. Y aquí depende de qué tengamos que poner, si es una importación o exportación. Todo depende de cuál sea. ¿Ok? Preguntas, dudas. Si te fijas... Pero entonces, ay, perdón, es que lo estoy analizando. Pero Sí, entonces sería la misma información de la mercancía, todo lo mismo, pero si cambiaría retorna, eso, ¿no? Ajá. Exactamente. Lo Qué único que va buena a cambiar es eso. observación. Qué buena observación. Pensemos, este es el caso de que se va, ¿no? Si fuera un retorno,
Correcto, muy bien, Erika. Aquí lo que pondríamos es un T1, pero hace referencia con la factura y con toda la mercancía que está regresando. Muy buena observación. Sí, sí, sí. Y ahí ya no pagas impuestos, que eso es lo importante. ¿Por qué? Porque está regresando por algo, porque está dañada, porque está rota, etcétera. ¿Ok? Preguntas, chicos, dudas. Entonces, si te fijas en tu apéndice, tienes de la clave A1 hasta la clave BU diferentes opciones para hacer importaciones o exportaciones. Ya hablamos del desistimiento, ya hablamos de cuando hay una sustitución, por qué situaciones se puede dar una sustitución tanto para IMPO como para EXPO. En el caso de las importaciones y exportaciones definitivas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora, el siguiente paso son los regímenes temporales. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Estos regímenes normalmente los utilizan las empresas IMEX. ¿Por qué? Casi en las empresas IMEX. ¿Quién se acuerda? Maquila, creo, ¿no? ¿Pero qué más? ¿Qué más? No nada más es maquila. Yo con una IMEX puedo traer mercancía, puedo hacer un proceso productivo, puedo agarrar y traer unos contenedores para que en esos contenedores viaje mi mercancía y se vaya a exportar y esos contenedores regresen, ir y venir, ir y venir. Entonces, aquí la cuestión con esta es que el régimen temporal lo utilizan mucho las empresas IMEX. Y el objetivo de este régimen también es precisamente el control de los inventarios. ¿Por qué? Porque si tú vas a utilizar este régimen, vas a tener, como te decía yo, alguna mercancía que, como en el caso de los envases, que pueden estar ir y venir, pero ese ir y venir tú tienes que saber en cuánto tiempo van y regresan para poder controlar esa temporalidad de permanencia en el país, porque no se quedan de manera permanente. Ahora, al no estar permanentemente en el país, ¿eso qué implica? Que no estás pagando un impuesto general de importación. Entonces, como no lo estás pagando, tienes que estar muy consciente de cuánto tiempo va a estar. Sí, y ese plazo de permanencia nosotros lo estamos encontrando en los artículos 106 de la ley aduanera, 106 y 108. ¿Sale? Entonces, en el 106 tenemos esos plazos de permanencia y en los 108 tenemos el plazo de retorno, que es bien diferente. El 106 es para cuánto tiempo pueden estar y el 108 es en cuánto tiempo lo tienes que regresar. Y es para cierto tipo de mercancía. Ahora, tú sabes, como lo decía el video, que puedes introducir la mercancía por un periodo de tiempo determinado. Ya viste cuáles son los artículos que te van a decir, que te van a dar indicación de eso. También te está diciendo que con este régimen, pues obviamente no vas a pagar impuesto general de importación, cuota compensatoria. Eso, ojo, depende de la fracción arancelaria. Y también, bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? Y que también aquí tienes
que tomar en cuenta que este tipo de régimen lo que implica mucho es lo que te decía yo, el control. ¿Qué mercancía es la que estás importando? ¿Para qué la estás importando? ¿Se está utilizando en la producción de un producto, valga la redundancia? O como te decía yo, es para, son envases, es combustible, ¿qué es? Tiene que estar bien claro qué tipo de mercancía es la que estás utilizando y qué estás haciendo con ella. Ahora, por ejemplo, en el caso de que fuera, pensemos, por ejemplo, tela. Esa tela la vas a importar para hacer un proceso productivo. Pero estamos de acuerdo que esa tela no te la vas a acabar en un día, por ejemplo, de producción. Puede pasar un mes o 2 meses en que esa mercancía se acabe, pero tú tienes que tener presente en cuánto tiempo se está acabando toda esa mercancía que importaste para que puedas precisamente justificar su permanencia. Pensemos, esos 10,000 metros de tela, yo me los acabé en 3 meses y ¿y cómo voy a justificar que se acabaron en 3 meses? Con facturas de exportación, con un pedimento de exportación, ahí depende de cómo la esté yo enviando, ¿no? Acuérdate que con IMEX es un proceso productivo y voy a exportar o voy a hacer una venta nacional. Entonces, eso es muy importante con eso. Ahora, si yo hago una importación, recuerda que en este régimen puedes también tener 2 opciones. Tienes las importaciones y las exportaciones. Cuando importas es dependiendo de las diferentes opciones. Tienes maquinaria, equipo, insumos, combustibles, etcétera. Todo eso lo puedes ver en el artículo 106 de la ley aduanera. Y en el caso de la exportación, pues ahí te dice las diferentes situaciones que puedes, la mercancía va a salir, que puede ser lo que te decía yo, a lo mejor estoy importando temporalmente una maquinaria o una herramienta para componer una máquina y regresa al extranjero porque no se va a quedar permanentemente en el país. Cuando regrese, tengo que hacer un pedimento. Eso es bien importante. Por cada importación temporal, debo de tener un pedimento, ya sea de exportación o de importación definitiva. Ahí depende de qué es lo que tú decidas hacer con esa mercancía. Pero eso es bien importante y por eso este régimen cuesta mucho trabajo porque hay que tener mucho control de la operación. Y es por eso que ahí ustedes son muy necesarios en la parte, bueno, cuando alguien administra un IMEX, requiere de mucho personal porque debe existir personal que se encargue de la parte de controlar las importaciones y personal para el lado de exportación. ¿Ok? Preguntas, dudas con este régimen. No, Miss. Ok. Ahora, si tú te fijas, aquí en el caso de de los IMEX, te vas a ir a donde dice temporales. Es en el AD, a partir de AD, AJ, BA, BB, BC, BE, BH, BI, BM. Ay, ese yo utilizaba mucho el BM. El HI, el H8, ese yo lo usaba mucho para los envases que les decía. Nosotros importábamos esos envases para poner son unas molduras que van en las defensas de los coches. Ese lo utilizábamos mucho. Todos estos. Y también, sí, ¿qué pasó? Por lo que estoy leyendo, estos que dicen operaciones virtuales
son, digamos, como que muy específicos para estas empresas. Los virtuales son otra cosa. Ahorita no les meto virtuales porque es para industria automotriz. Y esas son operaciones especiales. ¿Por qué? Porque en el caso de industria automotriz, no precisamente estás, o sea, estás exportando el producto, pero no precisamente el producto puede salir al extranjero. El producto se puede quedar como venta nacional. Por eso son virtuales. Ajá, y es específicamente para estas empresas IMEX. Ese es para los Depende, porque puede ser IMEX, pero también puede ser PROSEC. Ahí se empiezan a juntar los programas de fomento. Ujú. Sí, sí, sí. Y si se fijan después de los temporales, están claves específicas para IMEX. Ahí tenemos IN, AF y RT. Esas tres clavecitas son las que se utilizan más en IMEX, adicionales a las que vemos en los temporales. ¿Ok? Nuevamente te repito, no te espantes, no tienes que sabértelas todas. Esto te las vas a llegar a aprender si es tu día a día el trabajar con esto. Pero es importante que las conozcas también, ¿no? Ok, preguntas, dudas con el régimen temporal. No, mis. Sale, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con el depósito fiscal? Aquí tú vas a almacenar las mercancías nacionales o extranjeras dentro de lo que se llama el almacén general de depósito. Lo que mencionábamos, un almacén general de depósitos son instalaciones que tienen una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para poder hacer el almacenamiento, la guardia y custodia de las mercancías que pueden estar ya sea que se introduzcan porque entran en el régimen de tránsito o porque tú directamente llegas a la aduana y las depositas ahí, ¿ok? Ahora, estos almacenes generales de depósito, como lo mencionaba el video, se rigen bajo la ley aduanera, pero también bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares al Crédito. Entonces, bueno, tengo entendido que también más adelante lo van a ver. Van a estudiar claramente este régimen. Es muy bonito. ¿Qué otra cosa hacemos aquí con este régimen? Aquí otro tip que te da este régimen, otra opción, es que tú puedes, hagan de cuenta, yo les mencionaba que es como como si congelaras el tiempo para decidir qué régimen vas a utilizar para la mercancía que tienes guardada ahí. Pero eso no quiere decir, chavos, que te vayas a pasar 2 años ahí guardado. No, aquí el objetivo es también, a lo mejor pensemos, que tu mercancía te la mandan, te la están enviando por paquetes, ¿no? Por entregas parciales. Entonces, a lo mejor estás esperando que se complete toda esa entrega para ya enviarla toda, ¿me explico? Ese puede ser un caso. Entonces aquí, pero ojo, siempre y cuando tú pagues el tiempo que está ahí guardada, porque no es gratis. Sí, vamos a decir, oye, Arana, pero tú nos has dicho que tenemos tiempos de almacenaje gratuito. Sí, la ley te da 2 días máximo para aéreos y hasta 8 días para marítimos. Pero pues a partir del día 8 ya te empiezan a cobrar en el marítimo y en el aéreo en el 3. Entonces, eso es algo que tienes que tú considerar con los tiempos. También es importante que revisemos en la ley aduanera cuáles son las fracciones arancelarias que no es posible
que se utilicen bajo este régimen, porque no todo se puede guardar ahí. Eso también es muy importante. Y también, ojo, cuando tú utilizas este régimen, la forma en la que sale la mercancía debe de ser o importación, exportación temporal, importación, exportación definitiva. No hay más. Son las dos opciones que tú tienes para sacar la mercancía de bajo este régimen de depósito fiscal. Entonces, si te fijas, tú tienes un pedimento con régimen de depósito fiscal y uno que sale con alguna de las dos opciones que te di. ¿Ok? Preguntas, dudas. No, Miss. Ok, y seguimos. Ay, Dios. Ok, ¿qué pasa ahora con el tránsito? Esto está también bonito porque, como lo decía el video, pues aquí lo que vas a hacer es que tienes la opción de trasladar las mercancías, pero ojo, esto es bien importante. Es un bajo control fiscal. ¿Qué significa eso? Que tú no te puedes tardar un mes a que llegue a la aduana a la que vaya a llegar. No, tienes un tiempo y el transportista debe de cumplir con una ruta. Eso también es importante. Tenemos dos opciones, como lo ven en pantalla, el tránsito interno y tránsito internacional. Y obviamente aquí también depende de cuál de los ROS se ha utilizado, es el que exista el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque en caso de que sea tránsito interno, pues vas a hacer el despacho aduanero hasta que llega a la aduana en donde lo vas a hacer. En el caso del tránsito internacional, tiene que existir un pedimento de entrada para que sería el pedimento de tránsito, y no va a pagar impuestos porque la mercancía no va a permanecer en el país. Eso es algo importante con este régimen de tránsito internacional. Ahora, solamente en el caso del internacional se puede llevar a cabo en ciertas aduanas. Estamos hablando de la de Colombia, que está en Nuevo León, Ciudad Reynosa, Matamoros, la de Subteniente López en Quintana Roo y la de Ciudad Hidalgo en Michoacán. Esas son las aduanas autorizadas para llevar a cabo este régimen de tránsito. Ahora, también eso es importante, no todas las mercancías se pueden destinar a este régimen. Hay que revisar la ley aduanera para ver cuáles son las que sí están permitidas, ¿sale? Y ojo, también cuando estés utilizando el tránsito interno, tú tienes que revisar cuáles son los transportistas autorizados por el SAT para realizar este tránsito, porque te digo que tienen que seguir una ruta, porque los van checando. Si no llegan el día y la hora en la que tienen que llegar, pues hay multa. Entonces eso también es importante. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No. Bien, ya para finalizar, los últimos dos que nos quedan. Este del régimen de elaboración, transformación o reparación. Bueno, aquí lo único que tenemos que entender con este es que precisamente estas actividades de elaboración, transformación o reparación se van a realizar en un recinto fiscalizado y el objetivo es que solamente en este lugar ingresa la mercancía por un tiempo limitado, eso también es importante, y se pueden realizar estas actividades aquí. ¿Qué más?
solo pueden permanecer las mercancías hasta por 2 años en bajo este régimen y se pueden, y la forma en la que sale son, como te decía yo, con el depósito fiscal por importación, exportación definitiva o temporal. Y en ese momento pues tienen que cumplir con los requisitos que marque la ley para esos regímenes. ¿Qué otra cosa? Prácticamente es eso. Y por último, el de fiscalizado estratégico, pues lo que tenemos que entender es que estos lugares están ubicados precisamente en una zona estratégica para que de alguna manera puedan servir para que las empresas puedan realizar precisamente estas funciones de almacenaje, de custodia, de operación aduanera. Uno de los ejemplos que tenemos de este tipo de lugar es el clúster de Guanajuato. Ahí nosotros tenemos un recinto fiscalizado estratégico donde varias empresas de diferentes industrias lo utilizan para realizar todas estas funciones. ¿Ok? Preguntas, dudas con este régimen. Aquí también es bien importante que tenemos mercancías nacionales o extranjeras que pueden ingresar. Entonces, dependiendo, bueno, aquí estas precisamente, si al ser mercancías nacionales o extranjeras, se van a destinar a algún proceso productivo. Entonces, lo que tenemos que entender cuando ingresan ya sea depósito, recinto fiscalizado estratégico y para proceso de elaboración, transformación y reparación, es que solamente tenemos 2 opciones de salida: importación o exportación definitiva, importación o exportación temporal. Esa es la única forma en la que pueden salir de, oye, Aretna, que quiero hacer un tránsito. No, porque la salida es solamente tenemos esas 2 opciones. ¿Ok? Y bueno, ya en tu anexo, tú puedes ver, se me pasó decir lo de los anexos. El depósito fiscal, si te fijas, solamente tienes 4, perdón, ay, se me fue. Son 6 opciones de claves: A4, E1, E2, G1, C3 y K2. Pero eso es para, si te fijas, introducciones A4. Extracción depende del tipo de extracción, significa que van a salir. Y hasta te están diciendo para qué. Eso también es importante. ¿Y qué otra cosa? Bueno. Las demás claves depende, porque hay muchas otras situaciones por las cuales se pueden utilizar. Hay para, bueno, la transformación en recinto fiscalizado también tiene sus claves. Esas son 6 igual. Los tránsitos están bien poquitas porque son solamente 4 y te dice interno, nacional o internacional. Te va marcando cuál es cuál. Y bien importante, rectificación es R1. Entonces, si tú te llegas a equivocar, acá estaría una R1 y depende de si es para import o para expo, cualquiera de las 2 opciones. Ok. Preguntas, dudas hasta aquí con lo que vimos el día de hoy. No, Miss. Seguras. Seguras. Bueno, yo se las fui preguntando, entonces creo que hasta ahorita no, otra no. Ok, muchas gracias. Fue prácticamente, bueno, si te fijas, lo único que hicimos fue complementar con un poco de más información operativa para que te des cuenta de cómo se manejan los diferentes regímenes,
para que veas por qué para bueno, lo que te decía, ¿no? Lo importante es que entiendas que por lo que decíamos al principio, me voy a regresar. Esto es tu base. Hay una consecuencia de elegir un régimen. ¿Cuál es? Que sepas cuáles son las contribuciones que vas a pagar, cuáles son las regulaciones que tienes que cumplir, conozcas el tiempo de permanencia, en dónde se va a quedar esa mercancía y finalidad de la permanencia. ¿Por qué? Porque era lo que te decía, si tú vas a tener una auditoría de comercio exterior y tú dices en tu pedimento, pues va a estar en mi bodega la mercancía, y van y la buscan y no están, uy, te sale una multa, pero impresionante. Entonces, lo que tú asentes en un pedimento tiene consecuencias. Puede ser multas, puede ser que no las tengas, pero todo depende de lo que tú digas que están en el pedimento. Y eso es bien importante. Y también ahí lo que decía, depende de lo que vais a pagar también. Muy, muy importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esta clase? No, profe, nomás como para aclarar, entonces el pedimento me determina los pasos legales necesarios para cumplir con alguna exportación o importación. ¿A qué te refieres con pasos legales? Bueno, a esto que es, bueno, no legales, sino que pasos como contribuciones, en lo que está diciendo cumplimiento de regulación, tiempo de permanencia, lugar de permanencia y final de mercancía. El pedimento es la radiografía de tu mercancía. Ahí tú estás diciendo de quién es, por qué la estás importando, cómo llegó, cuántos impuestos vas a pagar, cuál es su fracción, toda esa información. Si la vas a vender, si es una exportación, ¿a quién se la vas a vender? ¿A qué país va a llegar? ¿Por dónde se va a ir? Todo eso dices. Entonces es bien importante que conozcas toda esta información porque tiene una repercusión fiscal para ti y legal, porque fiscal me refiero a cuántos impuestos vas a pagar. Legal, porque si llegan y te piden información de esa mercancía porque estás diciendo tú que va a estar en este lugar y no está, te pueden meter te pueden meter a la cárcel, puedes tener una sanción muy fuerte. Entonces, es porque te pueden acusar de contrabando, por ejemplo. Entonces, es bien importante y muy serio el manejo de estos documentos. ¿Ok? ¿Alguien más con otra pregunta, con otra duda? No, Miss. Muy bien. Bueno, pues el siguiente clase vamos a ver la franja y región fronteriza y vamos a aclarar seguramente dudas sobre cómo se trabaja aquí. Y bueno, pues si no tienen más preguntas, más dudas, por mi parte sería todo. Agradezco su asistencia y participación y los veo el próximo jueves. Muchas gracias. Sí, profesora, gracias. Buen día, Miss. Buen día. Gracias, por favor, ya. Buen día.